día a todos. Qué lindo es compartir las cosas de Dios. Mm, Dice la palabra en Mateo 23. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y ustedes son todos hermanos. Nada el Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra de Dios. Esto es Mateo 23 del 8, 12. Bueno, un poco para tener un orden de prioridades en la vida, ¿no? Centrarnos en Jesús. Es el rostro visible de Dios, el rostro visible del Padre. Y cuando sacamos a Jesús de nuestro centro, nos descentramos. Entonces tenemos que volver a Jesús, retornar a Jesús. Y para retornar tenemos un solo taller que nos hace alineación y balanceo de nuestro tren delantero, que es la iglesia de Cristo, que es esta, que con todos los errores, no que tiene, sino que tenemos, es la iglesia como escribió San Agustín, es santa y prostituta, santa porque la creó Dios, y prostituta pues está formada por nosotros, por los hombres. Dios en sí se compone del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es decir, que cuando comulgamos nosotros a Cristo, comulgamos en Él, al Padre, lo comulgamos a Él, y lo hacemos inspirados por el Espíritu Santo. Así hay que ir a comulgar, ¿eh? La palabra que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no está inspirado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Y son tres iglesias distintas y una sola verdadera. Iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia peregrina. Entonces está lo que vemos y está lo que no vemos. Y esto, bueno, así lo van inspirando el Señor. En Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 18, 18 dice, porque nosotros no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. No vemos a la iglesia triunfante, no vemos a la iglesia purgante, lo vemos nosotros, la iglesia peregrina, peregrinando. ¿Para llegar a dónde? A lo invisible. Y llegamos a lo invisible, que es lo eterno, bueno, a través del purgatorio para llegar al cielo. Bien. Entonces esto es tomar conciencia de eternidad, conciencia de Dios, conciencia de iglesia, porque Dios quedó en Jesús como cabeza de su iglesia. Bien, entonces, para llegar a Dios, dice la misma palabra de Dios, nadie llega al Padre si no es por mí.
Bien. Y hay otro camino, hay muchos caminos, pero no llegan al bien. Y los caminos que se hacen con honestidad, con criterio, porque son otras culturas, por ejemplo, culturas orientales. ¿Qué pasa con un lama tibetano cuando se muere? Bueno, al desencarnar tendrá que reconocer a Cristo, porque Cristo es Dios de todos, no Dios de los cristianos, nada más. Tendrán que reconocer a Cristo como Dios. Claro, uno dice, ¿qué problema va a tener un lama tibetano en decir, sí, señor, tú eres Dios, vos sos Dios, listo, te proclamo como mi Señor, mi único Señor? Bueno, pero nosotros ya lo sabemos. Por eso es este regalo único, es el gozo santo de ser cristiano y aún más de ser católico. Porque para llegar a Cristo el camino más corto es la Santísima Virgen María. Eh, Ellos llegarán a Dios Padre a través de Cristo cuando reconozcan a Cristo, a Dios después de desencarnar. Nosotros ya lo sabemos, pero lo sabemos con la cabeza. Ahora, tenemos que bajarlo todos al corazón. Bien. Dice San Jerónimo, quien no conoce la palabra, no conoce a Dios. Entonces, antes de llegar a los carismas, estaba pensando, pues estaba sintiendo la emoción, mejor dicho, de este dibujito que es tan sencillo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque los discípulos eran tan desconfiados como somos nosotros y tenían tantas dudas como tenemos nosotros. En el capítulo 8 de San Juan, eh, Jesús estaba hablando de su padre. Y hablaba de su padre y, por supuesto, los judíos decían, este hombre está loco, ¿de qué estás hablando? No, no solo que está loco, sino que tiene un demonio. Y, bueno, los mismos discípulos que creían en Jesús, pero no le creían a Jesús, y allí estamos nosotros. Ellos no conocían el final de la historia, es el final del cuento, que precisamente no es cuento, sino que es la única verdad, pero no conocía el final, nosotros sí conocemos el final. ¿Y qué pasaba con ellos? Dice en Juan 8, capítulo 8, versículo 19, ellos le dijeron, les preguntaron, ¿dónde está tu padre? Jesús le respondió, ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado la hora, su hora. Bien, ¿por qué no lo detuvieron? Porque era una respuesta totalmente loca. Ustedes no me conocen a mí, ni a mis padres. Si me conocieran a mí, conocerían a mi padre. Pongámonos en situación. No le pregunta a alguien, mostrame a tu papá, y me dice, y si vos me conocieras a mí, conocería a mi padre. Me parece una cargada, una tomada de fe. En Juan 14, continúan ellos con dudas, por supuesto. Juan 14. En Juan 14 dice Jesús, 14, 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace estas obras. Créanme.
Ustedes no lo pueden ver visiblemente. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Pero créanme, yo estoy en el Padre está en mí. Parece que digamos que es una tomada de pelo mayor que la que preguntaron antes. ¿Sí? Bien. Pero acá viene la respuesta contundente de Jesús. Créanlo al menos por las obras. Poner en la obra de Jesús, sanar enfermos, liberar poseídos y oprimidos por el demonio. Estoy resucitando muertos. Si ustedes no creen que yo les digo, bueno, créanme por las obras. Y las obras las veían con el sentido de la vista, o sea, con los ojos humanos, veían las obras. Pero, siempre hablo de San Pero, San Pero es el santito católico, el santito nuestro, el santito que tenemos montado en el ombligo de nuestra existencia. Soy católico, pero a mi manera. Soy católico, pero, siempre tenemos un pero. Les aseguro, sigue diciendo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, digamos que era una cachetada. Vos no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Bueno, si vos no me crees, no te preocupes, pero bueno, créeme al menos por las obras que yo estoy haciendo, por lo que ves. Y sigue diciendo Jesús, les dejo la paz, esto en el capítulo 14, 14:27 esto. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo, no se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré. Me voy y volveré. Era otra locura, ¿cómo que te vas y volvés? ¿Mm? Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más que yo. Fíjense en el dibujito, el Padre ocupa la mitad. El resto lo ocupa el Hijo, lo ocupa el Espíritu Santo. ¿Mm? El Padre es más que yo. ¿Mm? A ver, hay otras citas, no las vamos a buscar a todas, pero esa hora, ese momento no lo saben ni los ángeles de Dios, ni lo sé yo que soy el Hijo. Lo sabe el Padre porque el Padre es más que yo. Es decir, acá nos habla de la eternidad y de la temporalidad, ¿eh? Pero hace centro y foco en la créeme, créeme, créanme, créanme a mí. Yo estoy en el Padre está en mí. Y en Juan 17, para dar otra cita, Juan 17 dice en la oración sacerdotal, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Bueno. Eh, Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, crean en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Bueno, Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Es decir, el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en Juan 14, bueno, Jesús, revelación del Padre, Felipe le dijo, bueno, ya lo vimos a eso, si ustedes me aman, y yo rogaré al Padre y les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Bien, entonces acá tenemos a Dios uno y trino, y ese círculo que está representado en este dibujito es lo que nosotros comulgamos. Comulgamos solo a Cristo, comulgamos al Padre por gracia del Espíritu Santo, si tenemos nuestros corazones abiertos, si no solo lo tenemos en la cabeza, sino en el corazón, de allí la importancia que antes de la comunión pedir al Espíritu Santo que abra nuestro corazón para que ese Cristo, ese Padre, Espíritu Santo, nos inunde con la sangre de Cristo, para que su sangre sea nuestra sangre y para que nosotros nos hagamos uno con Él. Y si nos hacemos uno con Él, nos vamos haciendo parecidos a Él. Y si nos vamos haciendo parecidos a Él, ¿en qué nos vamos haciendo parecidos a Él? En la forma de hablar, en la forma de pensar, en la forma de obrar. ¿Y cómo se manifiesta Él? ¿Eh? Y a través de los dones y cariños. A través de los dones y cariños. Nos vamos conformando en Cristo, conformando con Cristo. Y allí, cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, uno dice, pues si el Espíritu Santo está en mí, estamos todos bautizados. Estamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo que invoco es la llave que pone en marcha el motor de mi bautismo. ¿Para qué? Para que ese Cristo que está en mí, si es San Pablo, no soy yo, es Cristo que está en mí. Yo no puedo hacer lo que estoy haciendo. Sería absurdo pensar que estoy sanando enfermos, que estoy liberando oprimidos por el demonio, que estoy, a ver, vamos a buscar una sola cita, para poner un ejemplo. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirando lógicamente, vio que tenía la fe necesaria para ser curado. Y volvemos a ver, fe, crean en mí. Y le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Que se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana, y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Bien. Sí, levántate, levántate, que era una obra que terminó diciendo Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí, es Cristo que está sanando en mí, hay que decir, soy un intermediario, pero no soy un cable a través de lo que obra Cristo. Es decir, entramos en el tema de dones y carisma. ¿Qué significa un carisma?
es, hijo, yo te elegí para que vea con tus ojos lo que yo hago. Pablo, yo te elegí para que veas con tus ojos lo que yo estoy haciendo. Pero no sos vos, soy yo, es Cristo. Y si no se tiene en cuenta eso, bueno, allí tenemos problemas. Entonces vamos al Evangelio de Lucas, de Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice: Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos, diciéndoles: no lleven nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Bien. Es decir, Jesús les dio potestad para sanar enfermedades físicas y para liberar poseídos y oprimidos por el demonio. En Mateo, capítulo 17, versículo 14, dice: cuando se reunieron con la multitud, se le acercó un hombre cayendo de rodillas y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico, está muy mal, frecuentemente cae al fuego y también al agua. Yo lo llevé a tu discípulo, pero no lo pudieron curar. Claro, una contradicción. Jesús le dio poder para curar y resulta que allí no pudieron curar. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? Tráiganmelo aquí. Jesús increpó al demonio y este salió del niño. Desde aquel momento quedó curado. Los discípulos entonces se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: porque ustedes tienen poca fe. Y eso nos lo dice a todos. Ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: trasládate de aquí a allá. Y la montaña se trasladaría. Y nada le sería imposible para ustedes. Entonces los discípulos tenían bien claro que este tipo de demonios, dice otra traducción de la Biblia, solo se van con ayuno y oración. Ellos tenían bien claro que sin ayuno y sin oración, evidentemente ningún... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque Jesús les dio una enseñanza. Ustedes se sintieron dueños del carisma. Carismas son míos. Yo no los regalo, los encomiendo. ¿Y qué regalas vos, Señor? Y yo te estoy regalando la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, nos dice la palabra: no se alegren porque los espíritus se les someten. Alégrense más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, no se alegren porque tienen carismas encomendados, no son de ustedes. Ustedes tienen que estar en un camino de iglesia, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que recibir los sacramentos. Ustedes no terminen siendo una raza perversa donde se sienten ustedes los hacedores de mi obra. No, la obra la hago yo. A ustedes les encomiendo, no les regalo la vida, y cuando les regalo la vida, como ustedes son hechos a imagen y semejanza mía, ustedes tienen que aprender a conformarse en mí. ¿A conformarme de qué manera? Si vos tenés que empezar, fulano, 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 pensar como pienso yo. ¿Y cómo voy a pensar como pensás vos? En la primera carta, vamos a los Corintios, capítulo 2, ahí tenemos la respuesta. Corintios, primera de Corintios, capítulo 2. No, dame un mate. Bueno, capítulo 2, versículo, creo que es 14. 13 en adelante. Nosotros no hablamos
de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu Santo. El hombre que se quedó, el hombre puramente natural, no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él, no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie, porque ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Y dice San Pablo, pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Y humanamente, no, humanamente voy a decir, ¿cómo este tipo va a pensar como Cristo? Después que mató, fue un asesino, mató al primer mártir de Cristo. Y ahora dice que piensa como Cristo. ¿Por qué? Porque estando en Cristo, lo anterior no solo es perdonado, sino que Jesús no se acuerda más del pecado ni de la culpa del pecado. Y esto es importante. ¿Por qué? Esto es importante porque así como no juzgó a la adúltera, así como le dijo, a ver, ¿alguien te condenó? No, señor, yo tampoco. Más. Es decir, empezá a hacerte parecida a mí o parecida a mí en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de obrar, en la forma de orar, en la forma de amar. Entonces yo te perdono tu pasado, también te lo tenés que perdonar vos a vos mismos, en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y allí entramos en el camino ya directamente, específicamente de los carismas, tema tan controvertido y con personas que se creen iluminados porque tienen carismas y se sirven de los carismas, como le pasó a los apóstoles, a los discípulos, le pasó lo mismo, le pasó lo mismo. Entonces tenemos que cuidarnos que no nos pase a nosotros lo mismo. ¿Por qué? Porque a ellos fueron, le buscaron toros, guirnaldas, los hicieron dioses, es decir, los idolatraron. Los idolatraron. Y hay que evitar la idolatría porque la idolatría no es de Dios. Bien. Bueno, esta cita de Hechos 5 que no la encontraba, que dice Hechos 5, 14 en adelante. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Es decir, no era la sombra de Pedro, como dice la canción carismática, era el espíritu de Nazareno, los carismas que Dios encomendaba, que Dios encomendó en Pedro, en Pablo después, pero no era, digamos, estos carismas tienen la raíz en los dones del Espíritu Santo que tenemos todos desde el bautismo. ¿Qué significa esto? Que no existen iluminados ni personas importantes ni personas crecidas. Siempre digo esto, Dios nos guarda de los crecidos. ¿Por qué? Y porque el que se cree crecido ya entra en un estadio de ese vicio capital que tenemos todos, porque se nota más que la soberbia. Entonces, si yo soy crecido, ay, yo sano, yo curo, yo libero. Vos no liberás a nadie, ni sanás a nadie, ni curás a nadie. ¿Quién cura? Jesús está en mí. Vuelvo a esto. Me encomendó. O sea, si yo te regalo esta Biblia, hermano o hermana, esta Biblia no es más mía, es tuya. Y voy a hacer con tu Biblia lo que quieras. Yo te encomiendo mi Biblia
Biblia más que si la tuviera yo, porque, no, porque yo te estoy pidiendo cuenta de lo que haces vos con mi Biblia. Bueno, los carismas son eso. Yo te encomiendo los carismas, me dice Dios, y te voy a pedir cuentas. Los carismas no santifican a nadie. Los carismas suponen una responsabilidad mucho mayor ante mí mismo, ante nuestros hermanos y obviamente ante Dios. Y suponen un camino de iglesia y bastante estricto, ¿no? Que es un gozo en el espíritu transitarlo, pero también es un riesgo permanente el que es un riesgo permanente la tentación. La tentación de que de sentirte importante. Y cuando se le resta importancia al único importante y trascendente que es Jesús, allí ya nos pasamos al otro bando, al bando de Satanás. Bien, entonces el bautismo lo tenemos todo, acá somos todos bautizados y todos tenemos la misma posibilidad de que Dios nos encomiende los carismas. ¿Por qué encomienda carisma a uno y a otro no? Pues es parte del misterio de Dios. Y los misterios, desde el punto de vista humano, el misterio es algo lúgubre, algo negro, algo retorcido. En cambio, los misterios son misterios de amor, porque Dios es amor. Y pues yo no lo entiendo, no, y no lo vamos a entender nunca. Si a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que amarlo, y además lo amamos con el amor que Él nos da para amarlo a Él. Y además me dice, y nos dice en la palabra, si vos decís que me amás a mí, no amás a tu hermano, sos un mentiroso. Entonces, esta encrucijada de amor, a través de su iglesia, tenemos que seguirla. ¿Hasta cuándo? Y hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, los dones del Espíritu Santo que todos tenemos, porque estamos todos bautizados, son el don de conocimiento, don de sabiduría, don de inteligencia, don de consejo, don de fortaleza, don de piedad y don de santo temor de Dios. Esos son los enchufes en el cual, con los cuales se van enchufando los carismas. No es que los carismas, viene el Espíritu Santo sobre alguien, lo eligió y así se posó el Espíritu Santo como se posa la paloma y le dio el don de sanación. Ah, qué bárbaro, este tiene sanación y yo no tengo ningún don. Todos tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Estamos todos bautizados. Bien. Entonces, en esos dones del Espíritu Santo se enchufan los carismas. Bien. También llamados carismas o dones. Carismas o dones. Pero para hacer una distinción entre don y carisma, bueno, los dones son los dones del Espíritu Santo que tenemos todos y los carismas, digamos, allí se enchufan los carismas en los dones del Espíritu Santo. O sea, carisma de palabra de conocimiento en el don de conocimiento del bautismo. Palabra de sabiduría en el don de sabiduría del bautismo. La profecía en el don de inteligencia del bautismo. Bien, ¿y eso para qué? Eso es para hablar como habla Jesús. El don de consejo que tenemos todos desde el bautismo, o en el bautismo, o a partir del bautismo, nos da el carisma de discernimiento. ¿Para qué? Para pensar como piensa Jesús. Donde fortaleza, que tenemos todos en el bautismo, a partir del bautismo, donde sanación. Sanación interior, sanación física y liberación. Y en la sanación interior, la llave de la sanación interior es el perdón, por don de Dios. Entonces, el perdón y el amor son las dos caras de la misma moneda. Porque Dios nos amó hasta la locura, nos perdonó hasta la locura. Porque que está muy loco, visto desde el punto de vista humano, para amar a alguien que te traicionó. Nosotros lo traicionamos con el pecado original. Sin embargo, Dios, Juan 3:16, envió a su propio Hijo, ¿para qué? Para salvarnos, para salvarme. Y me salvó, y nos salvó. ¿Por qué? Por gracia de Él, porque nosotros no tuvimos ningún mérito. Bien, el don de piedad que tenemos del bautismo nos da
la posibilidad de orar como ora Jesús, ¿eh? Oración en lenguas, interpretación de lengua y profecía en lenguas. Y el santo temor de Dios que tenemos todos del bautismo para amar como ama Jesús. Bien. Don de conocimiento o palabra de conocimiento, la palabra de conocimiento la podemos ver, digamos, a través de la moción, de la visión en el espíritu, ¿no? O de idea. Se manifiesta a través de moción, visión o idea. Palabra de sabiduría es la implementación de la palabra de conocimiento. Y la profecía es una iluminación del pensamiento y es el carisma preferido de San Pablo. Bien, palabra de conocimiento. Les doy un testimonio personal, no porque lo leí, sino porque lo viví. En un retiro, tomando mi retiro personalizado una vez al año, en aquel entonces con mi director espiritual, el padre Donate, él permitía una reunión carismática en el retiro de silencio, digamos, de 1 hora a la tarde. El que quería ir iba y el que no quería no iba. Los que estábamos renovados, el espíritu, íbamos bien. Entonces, veo en el espíritu, ¿no es cierto?, con los ojos cerrados y orando, a la compañera que estaba al lado mío, ejercitante igual que yo, bailando en un taburete, una mesa, en una orgía. Hombres, mujeres, desnudos, un desastre. Entonces le pregunto al Señor, ¿qué hago con esto? Y me muestra una caja de fósforos y un bidón de nafta. Es decir, cállate la boca porque va a producir un incendio. Es lo que interpreto. Bien. Entonces termina el retiro y voy al director del retiro. Le digo, padre Aldunate, ¿qué hago con esto? Mire, me pasó esto. Dice, ¿has dicho algo? No, no he dicho nada. ¿Cómo voy a decir algo si estaba la compañía al lado mío? Bien, dice, menos mal. Entonces me cuenta la historia. Dice, mira, en el Señor te digo, esta hermana tuya, que estaba al lado tuyo, fue una mujer rescatada de un prostíbulo. Entonces lo que el Señor te muestra es su vida anterior a la primera conversión. Bien. Eso es palabra de conocimiento. Pero cuando dice, tú preguntas al Señor qué hago con esto y te muestra un bidón de nafta y una caja de fósforo, eso es palabra de sabiduría. Es sabio ser prudente. Bueno, entonces, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que callarte la boca, porque fíjate, si tú decías, me dice el director espiritual, que es chileno, era chileno, tú dices lo que te mostró el Señor, se hubiera producido una humillación tan grande en esta hermana, tal vez si hubiera ido de retiro. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Orar. Bueno, esto es porque muchos que tienen el carisma son tan imprudentes, por eso nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, ni que hablar nuestros obispos, ¿no es cierto? Dicen, estos carismáticos son locos. Por ejemplo, y tomando distancia, el Señor que tener un cáncer de pulmón y tener 3 meses de vida. ¿Puede mostrarme eso el Señor? Sí, me lo puede mostrar. Y no tengo que decir, no, es una barbaridad. ¿Y qué tengo que hacer? Orar. Y lo va a sanar. No sé si lo va a sanar o no lo va a sanar. Pero lo que el Señor me pide a mí, con el carisma, es que ore. Es decir, digamos, un carisma de intercesión, que interceda, que ore por ese hermano. No ser tan imprudente buscando el egocentrismo personal. ¿Para qué? Para que digan, ¿cómo sabe? ¿Qué luz que tiene el hermano? ¿Qué crecido que es el hermano? No. Jesús dijo, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Y el egocentrismo es todo lo contrario a la humildad. Entonces, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría es lo mismo. La palabra de sabiduría es la implementación de la palabra de conocimiento. Y realmente, hermanos, la prudencia, vaya que es don de Dios. La profecía es una iluminación del pensamiento. En la primera de Corintios capítulo 12 está todo escrito, ¿no? Entonces dice Pablo, bueno, lo vamos a ver más adelante, ojalá todos tengan don de lengua como yo tengo, pero ojalá todos sean profetas, porque el profeta
habla el idioma del pueblo, ¿eh? En el mismo idioma de la asamblea dice, bueno, está mostrando esto, viene un mensaje, bien, y eso hay que discernirlo. Bien. El don de consejo que tenemos todos desde el bautismo nos da el discernimiento para pensar como piensa Jesús. ¿Y qué discernimos? Si esto es del buen espíritu, si esto es del mal espíritu, o si esto es de mi propio espíritu. ¿Cuándo es del buen espíritu? Y cuando tiene los frutos del buen espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Alegría, gozo, templanza, bonomía, y paz, fruto primario del Espíritu Santo. Eso es del buen espíritu. Unión. Bien. ¿Qué es el mal espíritu? Todo lo contrario al buen espíritu. División, angustia, bueno, todo lo contrario al buen espíritu. Y de mi propio espíritu personal y del propio espíritu son los que los llaman los floreritos o las floreritos. El Señor me muestra, mentira, no está mostrando nada. ¿Y para qué lo hacen? Y para que digan, mira cuántos dones, cuántos carismas tiene el hermano o la hermana. Son personalidades histriónicas que siempre están en problemas en todos lados y que hay que tener permanentemente correcciones fraternas. Y si en un grupo de oración siguen molestando, que molestan en realidad, bueno, hay que hablar con el sacerdote para que le ponga los puntos. Es decir, bueno, mire, usted tiene que hacer. Fortaleza, sanación interior, donde el perdón es la llave de la sanación interior. Allí están todas las heridas y el perdón que promueve, digamos, renovación carismática es perdonar a digamos, al que me hizo daño, perdonar a los demás, perdonarse a uno mismo, segundo perdón, y perdonar a Dios. Y perdonar a Dios, bueno, uno dice, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? ¿Quién soy yo para perdonar a Dios? Bueno, precisamente ahora el cardenal Fernández, el prefecto que llevó el Papa, que era antes el arzobispo de La Plata y primariamente fue el padre Tucho, ¿no? Escribió un librito, Perdonar a Dios. Bueno, ¿y por qué tengo que perdonar a Dios? Es un perdón psicológico, pero es un perdón imprescindible para la sanación interior, para la sanación de la herida. Por ejemplo, usted pierde un hijo, pierde su esposa, pierde su esposo, tiene un accidente. ¿Dios podría haberlo evitado? Sí, podría haberlo evitado. ¿Y por qué no lo evitó? Bueno, además me dice la palabra que todo lo que me pase es para el mayor bien de los que aman a Dios. Y si yo amo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y aceptarlo. ¿Y cómo lo acepto si estoy enojado? Entonces yo estoy enojado, por ejemplo, cuando pido por un hijo o por alguien que está pasando un mal momento. ¿Cómo pido? Señor, que se haga tu voluntad. No, estoy pidiendo, Señor, sanalo. Señor, sanala. ¿Sí? ¿Y qué pasa si no la sana y se muere? Y después de pedir mi voluntad, porque yo no sé cuál es la voluntad de Dios, le digo al Señor, bueno, Señor, ahora dame la gracia de aceptar tu voluntad. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con el rey David? El rey David, que se había mandado todas, todos conocemos la historia del rey David. ¿Qué pasó? Y su primer hijo se murió. Y él pidió, ¿y qué le pidió a Dios? Sanalo, 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 sanalo. Y se murió. Después tuvo a Salomón con Betsabé, pero el primer hijo se le murió. Y después dijo, vamos a hacer una fiesta ahora. Él ya llegó. Es decir, Señor, dame la gracia de aceptar tu voluntad. ¿Eh? Entonces, yo estoy enojado con Dios, no puedo comunicarme con Dios. Yo no me comunico con Dios, ¿qué ocurre? Y no me comunico con Dios, no puedo orar. Yo no le puedo orar, no le puedo rezar, no lo puedo alabar a la persona con la cual estoy enojada. Entonces voy disminuyendo que mi fe, Dios, mi padre, mi papá, me da la gracia de perdonarlo a él. ¿Para qué?
para que yo como hijo restablezca el vínculo con él. Él necesita mi perdón, evidentemente que no, por eso es un perdón psicológico, pero yo lo necesito y Dios me da la gracia de hacerlo para restablecer mi diálogo con mi papá. ¿Y en qué lo hago? En el nombre de Jesús. Hay otros perdones también. Ahora está, digamos, está muy cuestionado todos los perdones, las oraciones intergeneracionales. Hay posturas, me inclino más por la postura de Fray Nelson Medina, por los frutos, pero cada uno tomará su postura porque todavía no hay decisión, al menos que yo conozca, firme con respecto, digamos, de parte de la Iglesia. Si no hay que hacerla más, bueno, yo hago oración de perdón, no intergeneracional. Perdono, si está en el purgatorio, el perdón, aunque no lo conozca, para que sus almas pasen al cielo. Bien, después también hay otros perdones, como el perdonar, es decir, que ponga el Señor un corazón de perdón en las personas, hacia mí, en las personas que he dañado sin darme cuenta, sin tener la intencionalidad de dañarlo. Ahí con un gesto, con una actitud, dañé, por ejemplo, con nuestros hijos, solemos dañarlos sin darnos cuenta, sin tener la intención de dañarlos, y los dañamos. Bueno, que ponga en ellos un corazón de perdón hacia nosotros, porque no lo hemos hecho a propósito. Y otro perdón es el perdonar, que ponga en nosotros un corazón de perdón hacia todos aquellos que nos han hecho brujería, nos han hecho trabajos de todo tipo, nos han hecho trabajos de muerte, nos han deseado nuestra muerte, nos han maldecido de todas las maneras. Bueno, y esto está la historia de San Cipriano, que es un santo amigo que tengo en el cielo, obviamente, que él era brujo, hacía magia negra, estamos hablando del año 300, 350, de la patrística. Este brujo tenía un pacto hecho con Satanás y él en Cartago, en África, el caballero de la comarca le paga las artes maléficas de Cipriano para enamorar a Justina, que es santa también, Santa Justina. Bueno, y él hacía su trabajo, tenían 6 o 7 demonios, está escrito esto, digamos, para sus menudencias, para atar, para desatar, para hacer trabajo de amor y de sexo, bueno, las cosas que hacen los brujos. Y él tenía un pacto, insisto, hecho con Satanás. Bien, ¿y qué pasó? Y bueno, Justina no le daba bolilla. Entonces él, el brujo Cipriano, invoca a su jefe, digamos, a Satanás. Entonces le dice a Satanás, bueno, ¿qué pasa que no puedo entrar en Justina? Y Satanás le dice es que Justina tiene la cruz victoriosa. O sea, Justina estaba en gracia de Dios. Y cuando alguien está en gracia de Dios, rebotan la porquería y vuelven hacia el que lo hizo. Bueno, eh, Justina está en gracia de Dios, entonces Cipriano, en otros términos, por supuesto, le dice, entonces Jesús tiene más poder que vos, y sí, yo soy creado por Dios, y Jesús es el Hijo de Dios, está en la Santísima Trinidad. Bueno, entonces me pasó al otro bando. Y a través de un camino de conversión, Cipriano llegó a ser obispo de Cartago, y del obispo de la Iglesia de Cristo, y fue el exorcista más grande que tuvo la Iglesia en ese siglo, por supuesto, porque combatió lo que él conocía. Justina es santa, bueno, y Cipriano también, San Cipriano. Bien. Eh, Todas las maldiciones, todas las brujerías, todas las porquerías, hay 2 citas, una que está en el Antiguo Testamento, ya eh, en el Eclesiástico capítulo 21, versículo 27, búsquenlo, es precioso esa cita del Eclesiástico. Y otra está en, en Romanos 8:31, Romanos 8:31 está escrito, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y el problema es bueno, que nos cuesta creerlo porque somos tan desconfiados como lo eran los discípulos. ¿Y cuándo cambiaron los discípulos?
y los discípulos cambiaron. Después que Jesús resucitó, se quedó con ellos y antes de la ascensión ellos ya sabían quién era el Espíritu Santo, o sea que Jesús les dio adelanto de Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús fue llevado a los cielos, este, bueno, cuando Jesús fue llevado a los cielos, los discípulos dicen volvieron muy alegres a Jerusalén. Está en el último capítulo de San Lucas, Lucas 24, y bueno, ellos ya fueron al derramamiento oficial del Espíritu Santo, ya en Pentecostés, ya fueron sabiendo quién era la persona del Espíritu Santo. Bueno, acá encontré Eclesiástico 21, 27. Cuando el impío maldice al adversario, la maldición cae sobre él mismo. Es decir, como decía nuestra abuela, escupir para arriba te va a caer a vos. Bien. Entonces, hermanos, es una gracia y es un seguro de vida, digamos, de existencia. Permanecer en gracia de Dios. Entonces, todas las maldiciones rebotan en nosotros, tenemos, digamos, ese acero celestial en nuestras almas, entonces rebotan hacia el que lo hizo. Liberación. Liberación lo presenta, perdón, sanación física, y pues sanación física la muestra el Señor en palabra de conocimiento, que hay que hacer la palabra de sabiduría. Y bueno, allí, si se levanta un paralítico, lo vemos, no hace falta, pero las otras enfermedades que va sanando el Señor, en todo hay que ser serio en la vida, pero yo creo que en esto un poquito más. Hay que corroborarla con los estudios científicos, no entrar en el voluntarismo y en el exitismo. Sanó tal cosa, y bueno, hay que ver, corroborarlo físicamente. Y liberación, exactamente lo mismo. Si hay una liberación visible, estamos viendo y vamos a ver los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Bien. Y el don de piedad que tenemos todos desde el bautismo digamos, se cristaliza como carisma de oración en lenguas. Este es un idioma no conceptual, no sabemos lo que decimos. Dice San Pablo, ojalá todos hablaran en lenguas como yo hablo, pero ojalá todos fueran profetas. Hay personas que tienen el carisma de interpretar lenguas. Si usted está hablando en lengua, y otra persona que le va diciendo lo que el carisma de interpretar lengua va diciendo. Son importantes en las asambleas. Y la profecía en lenguas. Es decir, la profecía puede venir después de una oración común, una alabanza común, viene la profecía. O puede la profecía venir después de una alabanza en lenguas. Esto, bueno, abuelo de pájaro estoy diciendo todo esto, ¿no? Y el santo temor de Dios, que tenemos todos como don desde el bautismo, el santo temor de Dios para amar como ama Jesús. ¿Y cómo ama Jesús? Y ama con perdona, como perdona, total, absoluto y definitivamente, ¿no? El amor de Jesús. Bueno, la fe de los carismas, los dones del Espíritu Santo, no es la fe teologal que tenemos todos desde el bautismo, sino que es la fe carismática, es la fe del granito de mostaza, es la fe que le decís a ese cerro, muévete allí, y el cerro se mueve. Es la fe, vimos, de Pablo cuando dijo, levántate, la fe de Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. No, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Pablo? No era Pedro, Pablo. Era Jesús, que está vivo, como el librito del padre Emiliano Tardí. Jesús está vivo. Jesús eh, es cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y en su eterno presente nos sigue amando, perdonándonos a través de su iglesia, a través del sacerdote, porque en Cristo nos perdona y nos ama Jesús en Cristo, digamos,
nos da la Eucaristía, se quedó con nosotros, tenemos a María, tenemos los 9 coros angélicos, tenemos la comunión de los santos. Bueno, hermanos, tenemos todo. Aprovechemos. Bendito sea. Esto, abuelo rasante, esto da para muchísimo. Bueno, acá ya tenemos algunas preguntas en el chat, no sé si me escuchan bien. La primera pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar los dones en nuestra vida diaria? Los dones los tenemos a todos desde el bautismo. Como, bueno, los dones hay que desearlos, dice San Pablo. Dice el Espíritu a través de San Pablo. Si usted quiere tener un don, pida ese don, Señor. Yo te pido don de sanación, yo te pido don de liberación. Todos quieren tener dones, ¿no? Mire, el don más importante es el don de discernimiento. ¿Eh? El discernimiento que nos permite saber dónde estamos parados ante nosotros mismos, ante Dios y ante nuestros hermanos. Pero si usted quiere tener un don, pídaselo a Dios. ¿Dios se lo da o no se lo da? Si se lo da, gracias, Señor. Y si no se lo da, gracias. Va a ser lo mejor para usted. ¿Cómo se desarrolla? Mire, el desarrollo lo da Dios, no sé yo cómo se desarrolla, sino que hay que ejercitarlo, hay que ejercerlo. Hay talleres para hacer talleres de lenguas, talleres de, digamos, pidiendo al Señor la gracia de tener el carisma o los carismas. Cuando los carismas son permanentes, te dan ministerios. Tenía el padre Emiliano Tardif, el padre Betancourt, ¿no? Este, y a veces son carismas transitorios que los da el Señor para un retiro, para una situación especial. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no es más bendecido el que tiene carismas. El que tiene carisma, hoy tiene una bendición especial. No, tiene mucho más responsabilidad y esa persona no se santifica a través del carisma, se santifica a través del camino de Dios. Recordemos siempre esto, al menos mi director espiritual me lo grabó a fuego. Jesús dice, me decía el padre Carlos Aldunate, sean como yo, mansos y humildes de corazón. ¿Quién puede decir yo soy manso? Y más aún, ¿quién puede decir yo soy humilde? Y el que dice yo soy humilde es un soberbio. Es decir, uno puede llegar a decir, estoy un poco menos soberbio, me doy cuenta que con respecto al año anterior, bueno, salto menos, soy menos imprudente ante la adversidad, estoy un poco menos soberbio, pero más humilde. Para mí, esto corre por mi cuenta, ser más humilde no es lo mismo que ser menos soberbio. La siguiente pregunta es, ¿podríamos decir que los carismas son fruto del ejercicio de los dones? Los dones del Espíritu Santo los tenemos todos. Es como tener, a ver, es como tener las cuerdas del piano, ¿no es cierto? Y las teclas. Bueno, si usted pide un carisma, está en Dios que pulse la tecla con respecto a ese don del Espíritu Santo. Otro no lo va a pulsar, usted lo puede pedir. Y usted, insisto, no es menos bendecido si tiene carismas o no tiene. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, porque si no están los elegidos, que son los que tienen carisma. Yo no tengo ningún carisma, entonces, a ver, este es más importante que yo, pues tiene carisma. No tiene nada que ver. San Martín de Porres se santificó a través de qué? San Martín de Porres se santificó barriendo la mugre del convento. Bueno, Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica. ¿Y quién es más santo? Y los dos son santos. Los dos están en la presencia de Dios. Entonces cada uno se va
santificando en la vida diaria. Como dice Escrivá de Balaguer, ese santazo de la iglesia, es la santificación en la vida diaria. No hay que buscar ser importante, hay que buscar y pedir la gracia de parecerse a Cristo en el lugar en que Cristo lo ubica a usted en su iglesia. La siguiente pregunta, ¿cómo reconocer los dones en nosotros y en los demás para dejarlos actuar? Bueno, yo creo que está contestada esa pregunta. Los dones están en nosotros ya desde el bautismo. ¿Cómo reconocer los carismas? Mire, el árbol se conoce por los frutos. Aquel que le dice, yo tengo carisma, bueno, veamos si tiene carisma. Tiene carisma. Carismas de, a ver, de sanación, los carismas, para ser más concreto. Carisma lo autoriza el director espiritual, es decir, carisma sin dirección espiritual es un peligro. Lo autoriza, bien. ¿Y quién lo discierne? La asamblea. Si usted dice, el Señor está sanando una pierna, por ejemplo, carisma de sanación física, y no hay ninguna pierna que se sane, mire, usted está hablando macana. Digamos, es algo que corre por su cuenta, pero Dios no tiene nada que ver con eso. El árbol se conoce por sus frutos. Los carismas se reconocen. ¿Cómo los reconozco? Y los reconozco por los... No sé cuánto tiempo queda. En esta reunión nos quedan 4 minutos. Bueno, si quieren, no sé, preguntar, si quieren hacemos una oración en lenguas. ¿Mm? ¿Quieren todos que hagamos una oración? Nos pueden contestar por el chat si quieren. Dice Sandra que gracias a la respuesta. Sí. Yo tengo una pregunta. Miguelito, buen día. Miguel, Hola, ¿qué tal? papá. Mucho gusto, Miguel. Bien. Hola, un placer. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por sus enseñanzas. De verdad que estoy muy contento y muy agradecido de tener la oportunidad de aprender de usted en el día de hoy. Yo doy clases de música y Sí, tengo la oportunidad de, sí, por internet. Entonces tengo la oportunidad de conocer personas de muchas culturas. Y casualmente ayer estaba dándole clases a una mujer que le gusta mucho esto de la medicina chamánica. De hecho, ella vive en una isla, pero viaja constantemente como a una aldea chamánica y ahí consume, es una planta que es un alucinógeno, entonces con eso ellos sanan y todo este rollo, ¿no? Y me contaba que, se llevó su flauta, yo le doy clases de flauta y ella casi no toca mucho todavía, pero me contaba que le pidieron tocar y ella que nunca había tocado frente a alguien, le tocó tocar frente a 50 personas y eso era como que ella jamás había tocado tan bien, ¿no? Y que es como la magia de esto que trasciende, que parece que es algo más allá que toca por ella. Y yo mientras que la escuchaba, claro, no le digo nada por respeto, no la ataco, no le digo, pero yo mientras escuchaba pensaba en precisamente si el Espíritu Santo puede estar o no estar ahí, cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es un carisma del Espíritu Santo y cuándo es el enemigo intentando engañar, ¿no? Porque o sea, a mí no entiendo todavía muy bien eso de los frutos, porque si ellos dicen que están allá para sanar físicamente y de repente sienten que sanan, entonces no sé qué opina usted al respecto. mire, Satanás también sana. Si estamos en el campo del enemigo, él se disfraza de ángel de luz y también puede sanar. ¿Eh? Eh, Él dice, es el mono de Dios.
Está la misa católica, está la misa satánica, y hacen lo mismo, pero consagrando a Satanás. Es decir, es el mono de Dios. Bueno, el chamanismo, de eso tendríamos que dar una enseñanza más profunda, ¿no? Y en un tiempo, tomar un tiempo para dar esa enseñanza. Digamos, uno abre la puerta del alma, la abre conscientemente a Dios o al enemigo, ¿no? Allí hay una apertura, el chamanismo, obviamente, eh, el espiritismo, todas estas técnicas, eh, digamos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque los frutos tienen que perdurar o permanecer en el tiempo. A veces tenemos un fruto inmediato, que es una sanación, pero el enemigo siempre, digamos, pasa su factura con respecto a la sanación. No tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuándo son los frutos del Espíritu Santo? Cuando permanece la paz, no la tranquilidad, sino la paz, que es cualitativamente diferente a, a, a la tranquilidad. Es decir, cuando hay gozo, cuando hay alegría, bueno, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, evidentemente, Miguel se llama, ¿no? Es Miguel, en Deuteronomio 18, porque dice en Deuteronomio 18, Dios abomina, no dice niega, no, abomina a los que hacen estas cosas, ¿eh? Estas cosas se pueden hacer, o en general se hacen, no por ir a buscar a Satanás, sino se hacen por ignorancia, ¿no? Por no saber y por meterse, porque le dijeron, mira, hay un chamán que sana, y sí, puede sanar, sí, el diablo también sana, pero no deja los frutos de la sanación de Dios, ¿eh? No sé si está respondida. Mira, en este último retiro de este fin de semana, fue precioso, porque hicimos una oración en lengua, varias oraciones en lenguas, con un hermano que, bueno, era uno de los violines de la Camerata Bariloche y está en el grupo, ¿no? Estaba en el grupo de esta gente de Buenos Aires con el cual hicimos el retiro. Entonces, el violín, para mí es un instrumento hermoso, ¿no? Entonces, tocaba el violín, íbamos orando en lenguas, y claro que la música eleva. ¿Quién puede decir lo contrario? La música no eleva, lleva a Dios. Depende de qué música. Heavy metal, a mí no me lleva a Dios. Eh, pero, no sé, Vivaldi, sí, me lleva a Dios, me lleva a Dios. Uno lo transporta. Qué lindo, ¿no? Esta gracia de Dios de ser músico. No sé si responde a su pregunta, Miguel, Sí, 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 sí. Muchas gracias. pero le decía a esa hermana, trate de, eh, mire, y es una emoción, ¿no? Trate de decirle que rece el Ave María, ¿no? María, María siempre nos protege y nos lleva a Jesús, ¿no? En su tiempo, con su pedagogía, a su manera. Nosotros hasta no lo entendemos, porque no entendemos nada en realidad, pero nos va llevando, llevando, llevando. María la va a proteger, ¿eh? A veces decirle, eso de Satanás, es como una bofetada, ¿no? Pero depende con qué persona, pero decirle, pero empieza a rezar el Ave María, le va a mostrar su corazón, su intimidad, su interioridad, le va a mostrar que lo que está haciendo no la va a llevar a buen puerto. ¿Tienen alguna otra pregunta o quieren que hagamos la oración? Nos faltan aún. Tengo otra. Ah, venga, venga, venga. Estoy adueñando del micrófono hoy, qué pena. Muy, muy bien, Miguelito. Vamos, venga nomás. Este, Una vez mi esposa me contó que, que ella a veces cuando reza el rosario, ella empieza a decir cosas raras. O sea, me dice, yo estoy rezando el rosario y ella normalmente lo reza en la noche para dormir a nuestro hijo.
lo empiezan y él, bueno, él se duerme en el camino, lo termina, ya lo termina. Y me dice que es como si empezara a decir cosas que no tienen sentido, pero ya no pero ya no lo está haciendo a propósito, pero no lo controla, pero entonces como que le da miedo, porque siente que es, no sé, como que de repente es el demonio que intenta sabotear, entonces empieza a cambiarle la manera de hablar o algo así. Y yo le dije, mira, yo no sé nada de eso, pero lo que tú me cuentas más o menos se me parece un poco a el don de lengua. Ujú. Entonces le hablé un poquito sobre eso y bueno, me ha quedado un poco más claro, pero me llamaba la atención lo que decía sobre talleres sobre dones de lengua, porque aquí en Venezuela, aquí no hay nada. O sea, aquí no, de verdad es muy difícil, es muy difícil. Aquí digamos que las actividades, las cuestiones, es bastante limitado y jamás he escuchado algo así, entonces no sé qué pudiese usted recomendarme para ella, para yo decirle que vea, aprenda, investigue, no sé. Sí, mire, el taller de lengua se hace en un retiro renovado generalmente, ¿no es cierto? Renovación carismática lo suele hacer, talleres de lengua. Es decir, mi espiritualidad es ignaciana, renovada, ignaciana carismática. No pertenezco a la renovación carismática, ¿no? Este, el taller de lengua en cualquier, digamos, un retiro común se hace una oración de lenguas. Por ejemplo, si usted en este momento, Miguel, piensa en Jesús, ¿m? Usted piensa en Jesús. Mire, vamos a hacer un taller de lengua, vamos a hacerlo así en pequeño. Usted piensa en Jesús y Jesús dice, háganse como niños si quieren entrar al reino de los cielos. ¿Y un niño qué dice? Un niño dice palabras incomprensibles. ¿Y qué dice el niño? No sé qué dice el niño. Es un idioma ininteligible. Ininteligible. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, el don de lenguas, ¿no es cierto? En un taller de lengua, en el primer retiro que hice en Padre Hurtado, en Chile, bueno, se me empezó a mover la lengua. Y, bueno, ¿qué es esto? Y se empezó a mover la lengua y digo, no entiendo nada. Entonces me acerco al cura, y terminó de hacer el taller de lengua y digo, mire, padre, me pasa esto. Ah, dice chiquito, el Señor te dio don de lengua. ¿Qué es esto? Está más loco que yo, le dije. Sí, se puede ser que esté más loco que tú, pero bueno, el Señor te dio don de lengua. No sabía lo que era, no tenía idea. Y le pedí a Dios que me diera una muestra de que eso era de él y no era, digamos, ni del otro bando, ni del diablo, ni mío, pues por ahí en una oración monocorde, todo junto, en un ritmo, en un clima de autosugestión. Bueno, pensé como hombre de ciencia, a ver, esto se está mezclando los neurotransmisores con los receptores químicos y estamos teniendo esto, pensamos que estamos iluminados, esto es una cuestión humana. Bueno, mire Miguel, veía los frutos y la respuesta me la dio 12 años después. Fue en un retiro acá en mi país con un sacerdote carismático, un retiro cerrado. Y fue de esta manera. Había una hermana en el retiro que para abaratar los costos del retiro estaba sirviendo en la cocina. Entonces la gente venía del salón donde dábamos la enseñanza y decía, vos sabés que me pasó esto, vos sabés que me pasó lo otro. Y dice, no, eso es todo verso, eso no existe. Bueno, y la verdad que esta hermana me tenía un rechazo muy directo a mi persona, a mí. Bueno, uno se da cuenta cuando lo rechaza.
Es decir, uno no pretende que le pongan la alfombra roja, porque tampoco es de Dios, eso son los honores del mundo, no me interesan. Pero el rechazo uno lo siente, obviamente. En la última misa, último día, el sacerdote me dice, mira, Marcelo, yo voy a imponer la mano, y vos que tenés facilidad para hablar en lenguas, hace oración en lengua, y si tenés alguna palabra de conocimiento, hace la palabra de sabiduría, y claro que el Señor te inspira en eso. Bueno, pero cuando el sacerdote ya había terminado la misa, empiezo a orar en lenguas. Esta mujer se arrodilla ante mí. Y digo, bueno, me corrí, porque dije, bueno, esta mujer me rechazó todo el retiro. Me corro y se postra ante mí. Y bueno, que se postre ante el cura que representa a Cristo, bien, pero que postre ante mí, sinceramente le dije al Señor, bueno, Señor, primero es tu hija, después mi hermana. No sé qué teca ladeada tiene mi hermana, pero vos sí lo sabés, así que hacete cargo. Y seguí. Entonces le puede dar su testimonio y me pregunto, ¿usted es judío? No, le digo, no soy. ¿Usted está seguro que no es judío? Mire, estoy seguro, no soy judío. ¿Pero usted estudió hebreo? No, no estudié hebreo. Y como yo me tenía harto la hermanita, pues todos decimos, hasta acá llegué. Si Jesús hubiera dicho eso, no estaríamos nosotros acá. Entonces me dice, mire, dice, ¿a dónde quiere llegar? Le digo, mire, dice, usted habrá notado que usted no me resulta simpático. Mire, no vengo como payaso acá, no, dice, le pido disculpas. Entonces cuenta su historia y me dice, mire, dice, usted habló en arameo, y para hablar arameo hay que ser judío, porque arameo es el hebreo antiguo. No, le digo, no soy hebreo, no soy judío, no hablo arameo, ni, bueno. Dice, mire, cuando yo era chiquita, era una judía ella, convertida. Dice, cuando era chiquita soñaba con María, desde chiquitita, y María me decía, no esperes al Mesías, el Mesías es mi hijo Jesucristo. Bueno, se lo dijo una vez a la madre, no eran tampoco judíos practicantes, pero rechazaban a Cristo. No se lo dijo más porque la madre se enojó. Bueno, transcurre la vida, conoce a una persona, se pone novia, se casa, el hombre era católico, se casa por la iglesia, entonces cuando se casa recibe el bautismo, la primera comunión, eh, ¿cómo es? La confirmación y el sacramento de matrimonio, todo junto. Dice, y bueno, me incendié en ese momento. Entonces, yo sé lo que usted habló. Bueno, yo no sé lo que hablé, le digo. Bueno, entonces se repetía lo de Pentecostés, los medos, los partos, los elamitas, la Mesopotamia, del Ponto, Egipto, Asia Menor, todos escuchaban hablar en su propio idioma. Y dije, bueno, esta es la respuesta. Pero, hablando de San Pedro, dije, no va a ser que esta mujer, porque me rechazó y ahora escuchó algo. A la semana siguiente, en un encuentro, era Pentecostés, multitudinario, una hermana me dice, ¿usted es árabe? La semana pasada era judío y soy árabe. Y se escuchaba en árabe. Bueno, después pasó una en polaco, otra en ruso. Pero 12 años tardó el Señor en darme la respuesta así, el sello, el sello. ¿eh? No hablo árabe, ni hablo hebreo, ni arameo, ni polaco, no. Es una oración en lenguas, es un carisma del Espíritu Santo, porque por los frutos. La oración que vamos a hacer, que voy a hacer, ni usted ni nadie ponga la fe en la oración, ni ponga la fe en mi fe, ni ponga la fe en su fe. Pongamos la fe en Jesús. Pongamos la fe en Jesús. Y este pequeño tallercito que dije que podíamos hacer es el siguiente. Mire, se va, Sí. se va a sentir o nos vamos a sentir ridículos. Pero usted pensando en Jesús, pegue la lengua contra el paladar
con la boca bien abierta, ¿no es cierto? Pensando en Jesús. Nos sentimos unos estúpidos a veces, unos niños. Pero bueno, así fue el tallercito de lengua. Pero con la boca bien abierta, ¿eh? Uno termina cerrando los ojos, ¿no? Trate de hacerlo. Siéntase niño. No, con la boca abierta, bien abierta. Bien abierta, bien abierta. Y ahora más rápido. Y aumente la frecuencia, el ritmo. Pensando en Jesús, no pensando y con los ojos cerrados. Cuando uno piensa en Jesús, ya está orando. Y se le va a empezar a mover la lengua sola. Si el Señor le quiere encomendar el carisma de lengua, ¿se le mueve la lengua sola? Siga probando. ¿Eh? Ese es el don de lengua. Entonces usted lo prueba, se siente niño, se siente ridículo a veces. Bueno, así fue. Éramos 250 personas y bueno, lo he hecho en varios retiros a partir de ese momento. Es decir, a partir del momento que el Señor me confirmó que era don de lenguas, y muchísima gente en los retiros, incluso ha pasado en retiros con sacerdotes también, que han empezado con ese don de lenguas, pero no nada extraordinario, ¿no? Por eso los retiros no santifican, ¿no? La santificación es la vida diaria. Bueno, no sé si está más o menos. Bueno, Miguel, hagámonos como niños. Hacemos una oración entonces para cerrar. Hacemos una oración para cerrar. Insisto, la fe no la pongan en la oración, ni la fe la pongan en mi fe, ni la pongan en la fe de ustedes. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos todos es tremendamente pequeña. Por eso le decimos a Jesús. El primer papa lo negó a Cristo 3 veces y nosotros no vamos a ser más papistas que el papa, ¿eh? Tenemos fe muy pequeña. Tenemos que reconocerlo, pues el Señor. Yo creo, pero aumenta mi fe. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Papá Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través del cual nos concede todos los bienes. Ponemos todas nuestras mociones, decisiones, acciones, nuestros proyectos, nuestros problemas en tu corazón de Padre. Y en la certeza que no hay oración que se pierde, la única que se pierde es la que no se hace. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, de los coros angélicos, especialmente los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, de la comunión de los santos. Cada uno pone al santo que más confianza le tiene para la intercesión, para que todo llegue al corazón de Dios y vuelva en bendición. Y Señor, te damos gracias. Yo pongo a San Cipriano, que es mi amigo. Con San José no nos vamos a equivocar nadie, nunca. Con Santo Padre Pío, con Santa Teresa, Santa Teresita, el Santo Cura Brochero, San Alberto Hurtado, San Ignacio Loyola. Señor, envía desde el cielo al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y danos esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que solo viene de ti, Señor. Que
Este es un canto en lenguas. ¿Ha dejado paz? Sí, mucha. Gracias. Gracias. Cuánta oración. Esto no es bibliomancia, es abrir la palabra y ver, es un carisma también del espíritu, se llama entendimiento de las escrituras. Generalmente confirma, tiene que confirmar, obviamente. El Señor nunca nos deja solos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Que ya en la segunda de Macabeos, que lucha Macabeos, capítulo 3:35 en adelante, dice: Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de orar largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde estaba el rey. Y daba testimonio delante de todos de las obras del gran Dios, que él había contemplado con sus propios ojos.
Cuando el rey preguntó a Heliodoro a quién convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: si tienes algún enemigo o alguien que conspira contra el gobierno, envíalo allá y volverá molido a golpes si es que logra salvar su vida. Porque te aseguro que una fuerza divina rodea aquel lugar. El que tiene su morada en el cielo vela por él y lo protege. Y a todos los que se acercan con malas intenciones, los castiga con la muerte. Así terminaron los hechos referentes a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y con respecto a Miguel, la pregunta que hizo acerca de su esposa rezando el rosario, mire, en realidad le voy a decir algo que dice San Juan de la Cruz. Él dice que cuando uno está rezando, el enemigo puede, o quiere, mejor dicho, sacarnos del rezo, especialmente el rezo del rosario. Entonces puede que sea, digamos, una oración en lengua, o puede que no, que puede ser que el enemigo, ¿para qué? Para que deje de rezar el rosario. Dice San Juan de la Cruz que por ahí hasta tenemos olores santos, olor a jazmín, olor a rosas, olor a incienso, que no siempre son del Señor, porque Él se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué? Para que no sigamos rezando. Entonces nos vamos en el olor, nos vamos en lo, digamos, en lo natural, creyendo que es sobrenatural y no lo es. Puede que sea sobrenatural. ¿Y cuándo es sobrenatural? Cuando yo sigo rezando y el olor sigue estando, el aroma sigue estando. ¿Y cuándo no es del Señor? Cuando yo sigo orando y desaparece el olor. La tentación más grave del hombre no es la tentación económica, ni de poder, ni sexual. La tentación más grave del hombre es la de no orar. Y el enemigo siempre busca que dejemos de orar. Es la comunicación con Dios, que no nos comuniquemos con Dios. Entonces, mi sugerencia es que siga orando, ¿no? Que no le dé importancia si aparece eso, sino que lo corte y siga con el rosario. Satanás nunca quiere que terminemos de rezar el rosario, ¿eh? Porque es el látigo que lo castiga a él, que nos protege a nosotros. Entonces aparece una oración que yo no sé qué es, bueno, la corto y sigo con el rosario. Es la sugerencia sana para no dejar de orar. No buscar nada, digamos, buscar lo natural, seguir con la oración, estoy rezando un rosario y quiero terminar el rosario. Y todo aquello que me lo impida, lo dejo de lado. Si le va a conceder o encomendar un don de lenguas, se lo va a dar el Señor, se lo va a conceder. Pero Rosario, que lo rece con fervor. Mire, Santa Teresa dice que cuando ella rezaba el Rosario se iba y había, digamos, muchas situaciones que le cortaban la concentración. Bueno, si no la cortaban la concentración a Teresa de Ávila, y más no la va a cortar a nosotros. Bueno, chicos, ¿alguno quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario con respecto a la oración de recién? Hablen ahora o callen. Hasta la próxima. Todo perfecto, muchas gracias. Genial, Naum también, muchas gracias. Bueno, cerramos entonces. Abrazo en Jesús, en María y en la Iglesia de Cristo. Amén. Nos vemos la próxima, chicos. Chao, Miguel. Un gusto conocerte. Un beso. Nos vemos el jueves en el Santo Rosario. Chau, chau. Chao, chao. Decirle a tu esposa que siga rezando el rosario y que no le dé bonita nada.
ahí ya termino la oración. Muchas gracias. Muy linda la charla. Gracias. Chao, chao. Adiós. Gracias. Besos. Chau, chau. Agradeciéndote por tu valioso tiempo, nos despedimos con alegría hasta el próximo video. Ayúdanos a ayudar. Muchas gracias y de corazón que Dios te bendiga.